está haciendo a que lamentablemente, está haciendo a que lamentablemente existan estos problemas legales, ¿no? De avasallamientos. Y bueno, ahora vamos a empezar a conocer y a ver cómo es que podemos identificar ciertos documentos para no caer y no ser sorprendidos con algunas malas personas que están dedicadas a hacer este tipo de malos trabajos, ¿no? Es decir, en apropiarse de tierras que no son de ellos, entre otros puntos que vamos a tocar. Muy bien, estamos en la presente maestría. Bueno, vamos a tocar todo lo que viene a ser derechos reales, el derecho registral. Vamos a empezar con una pequeña reseña histórica. Antes de ello, bueno, también tal vez para la siguiente clase vamos a también hacer un análisis sobre el tema normativo, porque casualmente en el anterior módulo que hemos dictado también como docencia, justamente en la misma maestría, estábamos en una época en la cual se estaba debatiendo el tema de la implementación de una posible ley, ¿no? Que tenía que ser sancionada y obviamente han existido grandes especulaciones. Vamos a hacer un análisis si es que realmente esa normativa que se estaba proponiendo iba a ser eficiente o no iba a ser eficiente. Para ello, vamos a hacer un análisis también de dicha normativa que se pretendía aprobar y bueno, vamos a dar nuestro punto de vista en base a lo que es el enfoque técnico, el enfoque jurídico, legal y bueno, el sistemático también. ¿Está bien? Bien. Vamos a empezar con una reseña histórica sobre lo que es el sistema registral. Vamos a ver los principios registrales, como en toda normativa que nosotros tenemos, ya sea el Código Penal, el Código Civil, nuestra Constitución Política del Estado, etcétera. Tenemos distintos principios y de la misma manera, específicamente en este tema, tenemos los principios registrales, el fundamento jurídico, la evolución del sistema de registro. Con relación a esto, vamos a ampararnos también en el marco legal y para ello vamos a utilizar también nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución Política del Estado, el Código Civil Boliviano, la Ley de Inscripción de Derechos Reales del 87, el Decreto Supremo 27957, que lo seguimos utilizando, que es desde el año 2004, cuando estaba el expresidente Mesa. La Ley del Notariado, que es la 483, la ley 803, la ley INRA, la 1545, la ley 2341, la ley 450, la ley de municipalidades y distintas sentencias constitucionales. Antes de ir continuando, bueno, no quiero tener algunos pequeños inconvenientes que tenía en el anterior módulo. Eh, Generalmente me gusta que participen las personas en clases. Generalmente me gusta hacer algunos pequeños trabajos de análisis en clases y bueno, esto es independiente, ¿no? De algunas personas que tal vez no quieran participar, porque me ha ocurrido que había justo un colega que no pudo ingresar a la clase y bueno, hicimos un pequeño trabajo de análisis y bueno, se malinterpretó el tema y empezó a preguntarse, ¿no? Si es que el análisis y el trabajo interno que hicimos estaba en la plataforma o no. Los trabajos de la plataforma son independientes, ¿no? Les recomiendo, mis estimados colegas, a que vayamos respondiendo a nuestros trabajos en plataforma, que generalmente es una tarea y prácticamente el debate que se tiene internamente. Y posteriormente tenemos un trabajo final. Este trabajo final va a ser realizar una monografía que también, si es que ustedes lo desean, les va a servir obviamente para las titulaciones intermedias que ustedes van a tener. En ese entendido, ya les voy adelantando cuál es la hermenéutica, es decir, nuestro último, bueno, del presente módulo, nuestra última clase es la que va a tener un poco más de nota por el trabajo que se va a realizar. En ese entendido, es que les voy a pedir que vayamos viendo y analizando con relación al avance de las materias, de los temas que vamos a tener, de cuál sería
el tema que vamos a desarrollar nosotros en la monografía que les voy a dar a conocer. Obviamente ya algunos pueden ir avanzando, es posible que, bueno, ya con el primer trabajo ya lo suba el contenido mínimo que tiene que tener nuestra monografía para ir, bueno, ganando tiempo, ¿no? Es decir, en otras palabras, en nuestros primeros trabajos de la tarea uno, tarea 2, tarea 3, etcétera, no son muy complicados, pero vayamos avanzando con el tema de lo que es la monografía. ¿Ya? Está bien, mis estimados colegas, si es que hacemos un pequeño análisis, si es que amerita en cada clase o no. Los escucho o simplemente como una clase magistral avanzamos y nos vemos en los trabajos. ¿No habría problema, estimados colegas? ¿Qué nos dice Lilian Castro? ¿Qué nos dice Salomón Vargas? ¿Qué nos dice nuestra doctora Joemí Fernández? Los escucho. Doctor, para mí está bien que haya un pequeño debate o como clínico, está bien. Eso nos va a servir, yo pienso que para fortalecer entre nosotros mismos más conocimientos. Bien, ¿hay alguien que esté en desacuerdo, estimados colegas? ¿Será que hay alguien que está en desacuerdo? Hola, estimados colegas, ¿será que hay alguien que está en desacuerdo? Bueno, creo que nadie, ¿no? Bien, entonces continuemos con nuestra clase. ¿Pueden observar ahí la pequeña vista que se tiene? Al- Sí, doctor. bueno, es una imagen de tomada de un avión, obviamente, en la cual se puede apreciar de que existen distintas casas, pero ¿qué es lo que vemos? ¿Será que vemos propiedades horizontales, es decir, edificios, o qué es lo que generalmente vemos a simple vista? Doctor, buenas noches. ¿Quién habla? De Rico. La mayor parte serían unidades habitacionales, ¿no? No habría mucha propiedad horizontal, digamos, o casas que estén construidas de varios pisos. Tal vez un par de ellas que sean de dos plantas hasta tres, pero edificios como tal no se podría apreciar. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera participar, estimados colegas? Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, estimado doctor? Muy buenas. Buenas noches. Doctor, a simple vista se puede evidenciar de que son bienes inmuebles, doctor. Parecen viviendas, otras edificaciones, como dijo el compañero, de una planta, de dos plantas, visiblemente, ¿no? Como es una fotografía sacada de un vehículo aéreo. Entonces se puede ver esa situación, doctor. Ok, estimados colegas, ¿alguien más? ¿Nadie más? Nadie más. Bien, esa es la imagen que estamos viendo, la primera imagen. ¿Qué es lo que ya podemos distinguir acá? Colegas, participemos. Tomo nota de las participaciones, por favor. Doctor, ahí tal vez quizás se podría ver, o sea, se podría decir que quizás varios de esos edificios son propiedades horizontales, ¿no? A simple vista de esa fotografía. Ok.
Sí, doctor, ¿no? estamos hablando, si no me equivoco, por el lado del Prado Paceño, y sí, son edificios, son propiedades horizontales. Obviamente debe haber, por lo menos en cada planta, con relación más que todo al edificio de mano derecha, unos dos, tres departamentos. Ok, Buenas noches, doctor. Si me permite, buenas noches. Sí, doctor, yo observo en la imagen que usted nos comparte, son bienes inmuebles que los mismos es en una área urbana, morfológicamente, ¿no? Y cada propiedad, o sea, tiene los planos seguramente de manera individual, seguramente lo sí. tienen cada uno, ¿no? Todo es la ciudad de La Paz. En todo caso, y cada uno me imagino que tiene su registro de derecho propietario, los derechos reales, con la cual acreditan su derecho propietario, es decir, el bien jurídico protegido de cada uno de estos bienes. Porque como es una mancha urbana, obviamente cada una tiene, o sea, están registradas en derechos reales cada bien inmueble. Es decir, aquí en este, es lo que yo puedo observar. Gracias. Doctor, Sí, por favor, lo escucho. doctor, lo que yo veo es área urbana, es una ciudad, veo también, como ya dijeron mis compañeros, propiedades horizontales. Estos pueden ser edificios, pueden estar distribuidos en departamentos, parqueos, bauleras, también pueden haber locales comerciales, restaurantes también pueden haber en cada uno de estas propiedades horizontales. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor, yo veo un crecimiento desordenado, ¿no? Habría que establecer si todos esos edificios habrán cumplido la norma para poder registrar sus derechos propietarios, ¿no? Porque hay edificios de diferentes tamaños. Bien, está muy bien nuestras intervenciones. Muchas gracias, colegas. Evidentemente, acá podemos observar con relación a al crecimiento de la población vegetativa y al crecimiento etnográfico, algunas propiedades que, como ustedes lo han manifestado, que no generalmente son propiedades horizontales, ¿no? Y bueno, prácticamente es esta una fotografía de Cochabamba en la cual pues, se está viendo la tendencia de algunos sectores, ¿no? Porque ya en el centro existe gran cantidad de edificios, de lugares donde ya se está empezando a ver el crecimiento con relación a propiedades horizontales. A diferencia de la presente imagen, en la que podemos observar de que en la ciudad de La Paz existen ya prácticamente en la hollada gran cantidad de propiedades horizontales. ¿Y por qué vemos esto? Bueno, ya vamos a ir viendo a continuación de que obviamente la tendencia hoy en día son las propiedades horizontales. Ya lo estamos viendo en el departamento de Santa Cruz, lo estamos viendo de la misma manera en Cochabamba. Acá en la ciudad de La Paz, en derechos reales de la ciudad de La Paz, constantemente se registran derechos, bueno, propiedades horizontales. En la ciudad del Alto, en oficinas de derechos reales de la ciudad del Alto, generalmente, aproximadamente cada 2 semanas ingresa una propiedad horizontal, a diferencia de la ciudad de La Paz. Eh, y de la misma manera en otros departamentos, ¿no? Bien, me alegra mucho que, bueno, también tengamos a alguien que conozca sobre todo lo que es el derecho registral. Vamos a estar intercambiando criterios también con relación a algunos temas. Eh, la evolución del sistema de registro. Prácticamente el registro en libros.
Como ustedes pueden apreciar, para las personas que no conocen, que lo estamos viviendo por primera vez prácticamente, este es el sistema de registro en libros que generalmente teníamos nosotros hace mucho tiempo. Es decir, en unos libros de actas, en los cuales se empezaban a anotar las propiedades de las personas. ¿Y por qué en un libro de actas? Porque antes no estaba sistematizado, no teníamos un sistema que actualmente manejamos, el sistema SINAREP en oficinas de derechos reales, y obviamente manejamos en actas si era manuscrito y era generalmente también en letra Palmar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en el presente sistema de registro que es denominado registro en libros? ¿Se dan cuenta que existe gran cantidad de números? ¿Qué será que significan esos números? ¿Será que alguien quiera intervenir? Doctor, es una partida madre, entiendo yo, con varias notas marginales bueno, a lo que puedo entender, ¿no? Porque son bastantes registros, notas de limitación y nada raro que entre esté alguna nota que inscriba y nos derive a un libro de hipotecas. Bueno, es lo que podría subsumir, doctor. Gracias, estimado doctor René. ¿Alguien más? Bien, evidentemente, mis estimados colegas, como ustedes pueden apreciar, eh, es evidente lo que manifiesta el doctor René Torrico, toda vez de que podemos observar en la letra manuscrita el titular de la propiedad, de la partida prácticamente de la propiedad, nos va a dar distintos datos como ser el nombre del titular de la partida, de qué partida deviene, cuál es la extensión de superficie de dicha partida, si está en hectáreas, si está en metros, Tiene eso, ¿no? etcétera. Un infarto liberador, ¿no? Eh, Sigue sin mal del corazón. De la misma manera, vamos a poder observar bueno, en los costados, que son los datos de las limitaciones que ha sufrido una partida madre, ¿no? Y posiblemente notas marginales que se han inscrito en estos registros. Si nosotros podemos observar en los costados, es que ahí se han ido empezando a notar distintas limitaciones que posiblemente haya tenido una propiedad. Supongamos que era una propiedad de 2 hectáreas o 10 hectáreas, y obviamente que cuando, bueno, hace mucho tiempo, si era un título ejecutorial, se supone que la autoridad, en este caso el presidente del Estado, le ha otorgado a la persona ¿para qué? Para que no pueda comercializar las tierras, sino el objetivo del título ejecutorial era y es, porque actualmente también se siguen otorgando títulos ejecutoriales, es para que las personas puedan trabajar la tierra, es decir, dedicarse a la ganadería, a la agricultura, entre otros, pero no con fines de comercialización, que es muy distinto a lo que lamentablemente hoy en día vemos en distintas regiones, ¿no? Recientemente he visto un título ejecutorial del expresidente que ha otorgado en distintos lugares, en Cochabamba y gran cantidad en el Chapare, que también he empezado a escuchar de que hoy en día, miren que no pasó mucho tiempo, estamos hablando de menos de 5 años, han empezado bueno, 5 o 6 años, que han empezado ya a comercializar esas tierras, ¿no? Es decir, están en venta y ahí ellos lo han vuelto algo comercial, ¿no? Urbanizaciones que lo están empezando a comercializar. Entonces, volviendo a nuestro tema, estos títulos ejecutoriales, que como les habría manifestado, supongamos de que tenía una extensión de 10 hectáreas y que por el pasar del tiempo, obviamente esos lugares se han empezado a volver lugares urbanos, como es el caso de la ciudad del Alto, por ejemplo, que en su momento la propia Ceja no era un lugar urbano. Es más, entiendo que casi nadie quería vivir por esos lugares en su momento porque era simplemente una frontera entre lo que viene a ser el Alto y lo que viene a ser La Paz, pero que curiosamente hoy en día vamos a ver de que es un lugar muy transitado, de un gran comercio,
vamos a ver edificios, negocios por aquí, por allá, discotecas, etcétera. Eh, ¿Eso por qué? Porque obviamente la población vegetativa empieza a crecer y empieza a demandar mayor cantidad de tierras y empezamos a expandirnos, ¿no? En superficies de tierra prácticamente o con la necesidad de superficies de tierra. Y es que ahí, obviamente, lo que era título ejecutorial o área rural ya no, ya no se queda como área rural, sino como un sector urbano. Y obviamente que al ser urbano empezamos a limitar nuestra superficie de las 10 hectáreas, ¿no? Ya será que voy a empezar a otorgar a mis hijos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ustedes pueden observar que en los alrededores existen las limitaciones de distintas partidas. Bien. Este es el sello de registro que en su momento se otorgaba, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, dice en la parte superior, registro de derechos reales, bajo la partida número, en este caso, 2864. Esos son los datos que sí o sí van a tener bueno, toda partida, ya sea en el departamento de La Paz, sea en el departamento de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, etcétera, etcétera. Todas, absolutamente todas, llevan estos datos. No nos olvidemos, van a llevar el número de partida, el número de fojas, el libro, si es el libro 1A, 1B, etcétera, y bueno, la fecha en la cual se ha hecho la inscripción de de dicho registro. Ya, en este caso, una escritura, ¿no? Y la firma de la autoridad competente. Antiguamente se les denominaba juez registrador, hoy en día son registradores. Bueno, y en este caso, como podemos observar, es un ejemplo de una partida en libros que ha sido registrada en el año 1987. Conforme a la evolución que hemos llegado a tener en cuanto al sistema de registros, vamos a ver ahora otro tipo de registro. ¿Será que alguien me puede decir qué es lo que vemos en pantalla? ¿Cómo se denomina a esta tarjeta? Doctor, es una tarjeta Sí, de propiedad donde se ok, puede gracias, doctor. Sí, identificar exactamente. la ubicación del bien inmueble, el propietario y la escritura con que sea registrado y la superficie también. Muchas gracias, estimado doctor Juan Roque. Evidentemente, como está en la parte superior de de la tarjeta, es una tarjeta de registro de propiedad y ya cambia el número de partida, ¿no? Vamos a empezar a ver las evoluciones, ¿no? Ahí teníamos en el número de partida en libros, teníamos que registrar el número de partida, el número de fojas, el libro en el que se encontraba y el año. Acá ya cambia, ya empezamos a tener un número de partida que está en la parte superior, ¿no? Que lo estoy manejando con el cursor, toda esa parte, ¿no? Que es un número de partida. Y los datos que nos van a dar esta partida es evidentemente, como lo manifestaba el doctor Juan Roque, nos van a dar los datos de el tipo de propiedad. En este caso es un lote de terreno. ¿Dónde está inscrito? En este caso, en Murillo, en la ciudad de La Paz, y los datos del propietario. En este caso, pertenece a un señor Condori. Ahí también están los datos de la ubicación del bien inmueble en Alto Tejar. Esto prácticamente es en el sector Chayumia. La fecha de inscripción, la hora de inscripción, el número de instrumento, es decir, el número en este caso, de la escritura pública, la fecha del instrumento también, la fecha, vale decir, de la escritura pública, el nombre del notario que ha inscrito bueno, en este caso, dicha escritura, y la superficie de la propiedad. Muchas veces, cuando vamos a oficinas de derechos reales, vamos a observar de que cuando queremos hacer un registro en derechos reales, algunas personas lo pierden esa tarjeta, ¿no? Lo pierden esta tarjeta, pero sí tienen el testimonio.
vayamos analizando el tema. ¿Será que será una causal de observación el hecho de que yo haya perdido esa tarjeta en físico, pero sí tenga la escritura? ¿Será que me pueden observar en derechos reales? Y obviamente, como nos ponen, ¿no? Una boletita de observación previamente, adjunte ante la duda razonable, adjunte la tarjeta de propiedad de dicho bien inmueble. Subsane como corresponda. ¿Será que está bien la observación? ¿Será que puedo conseguir un duplicado de dicha tarjeta si es que se me pierde? ¿Cuál es el criterio de ustedes, estimados colegas? Tienen la palabra. Doctor, eh, buenas noches. Básicamente, con relación a esto de la tarjeta, es la primera vez particularmente que lo estoy viendo. Sin embargo, obviamente, derechos reales faculta a obtener un duplicado de esta, ¿no? Pero la observación viene en el sentido de que tendría que ser el titular el que la saca, ¿no? Ya sea de la matrícula, básicamente, de derechos reales. Pero este tipo de observaciones serían innecesarias ya, por el hecho mismo de que derechos ya tiene una base de datos y en la escritura pública se tiene un sello de registro generalmente o por, bueno, siempre se le coloca una vez ingresada la transferencia, por lo que tan solo bastaría con identificar a criterio mío al titular del inmueble mediante la presentación de la escritura pública, la cual estaría refrendado, o en su caso, perdón, con el sello de inscrito o registrado ante la Oficina de Derechos Reales porque ya ese tipo de observación son bastante burocráticos y es una observación que no solamente se tropieza en Oruro, supongo. Muchas gracias, estimado doctor Renato Rico. ¿Algún otro colega que también quiera participar? Tiene la palabra. Doctor, Tiene la palabra, estimada doctora Joemi. doctor, al ejemplo que estaba señalando, perder la tarjeta, como el caso que usted ha señalado, no es un motivo de observación, doctor, porque en la actualidad y a la fecha no se puede sacar duplicado de este tipo, de esta tarjeta de propiedad, doctor. Sin embargo, se puede dar también curso al trámite con la escritura que tenga el sello de registro de derechos reales, indicando, ¿no? El número de partida y los demás datos, o también se le puede dar curso con un duplicado, siempre y cuando cumpla también los otros requisitos que exigen el trámite de matriculación, en este caso sería, ¿no, doctor? Exactamente. ¿Alguien más que quiera participar, estimados colegas? Doctor, Sí, eh, doctor Juan. anteriormente hice ingresar en derechos reales en el distrito 14 del Alto un trámite de una compra y venta, en el cual el vendedor tenía esta tarjeta de propiedad y no tenía la misma, físicamente la había hecho extraviar. En ese sentido es que solamente tenía el testimonio con el sello donde estaba inscrito el número de partida. Es así que nos apersonamos a las oficinas de derechos reales del Distrito 14, donde creo que los funcionarios eran nuevos y ellos nos habían observado lo que usted indicó anteriormente, de que deberíamos de acreditar o adjuntar la tarjeta de propiedad original y posteriormente el testimonio anterior, como también el impuesto anual y el impuesto a la transferencia, así como la escritura pública de compra y venta. Nos han hecho esa observación. En ese sentido es que mi persona hablé con el subregistrador, él mismo también creo que había sido una persona que recién había estado ingresando, lo habían posesionado. En ese sentido, tuve que ir hasta el Consejo de la Magistratura y con el registrador de la ciudad de La Paz es quien ordenó que no tenía que haber esta observación, era injusta e insulsa. Asimismo, de que el hecho era de que con el número de partida, como bien dijo la compañera Yomi, podían realizar lo que es la matriculación y asignarnos un número de folio real y con eso se estaría subsanando todo y se podía realizar lo que es la inscripción a la compra y venta, con el único detalle de que teníamos que hacer una escritura de aclaración
del número de folio, porque en la compra y venta ya estaba el número de partida. Eso es lo que podría comentar, doctor. Muchas gracias, estimado doctor, por la intervención y a cada uno de los colegas que han estado interviniendo. Si es que no hay nadie más, Doctor, sí, estimado doctor Irineo, gracias. doctor, a ver, comentarle también a los colegas, compartir tal vez un poco de la experiencia laboral que tenemos día tras día. Precisamente yo, justamente esta tarjeta, de la misma forma en las ventanillas de derechos reales de acá de la provincia Omasuyos de Checachi he tenido. Y justamente el funcionario, el que estaba a cargo eh, de hacer ingresar o del trámite, me dice, esta tarjeta es de hace años, entonces esto lo tiene que actualizar. Entonces, en ese sentido, me ha pedido una serie de requisitos, ¿no? Una serie de requisitos como, por ejemplo, el plano visado actualizado, una minuta aclaratoria, los pagos de impuestos debidamente actualizados, en fin, recién subsanado aquello, recién se podría realizar, me dijo, la transferencia del inmueble. Entonces, mientras el dueño no lo haga, o sea, el propietario actual no lo haga esta actualización, no se va a poder hacer el registro correspondiente, me dicen, ¿no? Estas tarjetas, por ejemplo, aquí en provincias, doctor, nos piden en la actualidad de que podamos actualizarlo, esas tarjetas de propiedades, porque son ya tienen un poco más de tiempo y no son actuales y las superficies, los documentos, todo aquello hay que actualizar y al margen de aquello, doctor, también se convierte en un aspecto tal vez un poco inaccesible para algunos propietarios que quieren garantizar el bien jurídico protegido, ¿no? Porque eso es lo que tiene que garantizar también derechos reales al margen de los trámites, todo aquello. Gracias, doctor. Muchas gracias, estimado doctor Irineo, por la anécdota que nos comenta. ¿Alguien más? Bien, con relación a lo manifestado por el doctor Irineo, yo creo que también tiene que, como dijo el doctor Juan Roque, o con lo que ha realizado es apersonarse ante el registrador para tener una solución con relación a esta pequeña observación que le están haciendo. Yo creo que usted tiene que hablar con la doctora Leonor, que conoce mucho sobre el tema, quien es la subregistradora de las oficinas de derechos reales de Checachi. Y bueno, pues lo bueno de ella es que ha empezado igual, ¿no? Desde técnica para llegar al cargo, así que ella conoce muy bien de que no es causal el hecho de que hayamos perdido nuestra tarjeta de propiedad en físico, de que tengamos que reponer, porque sencillamente no existe ninguna institución dentro de lo que es derechos reales que pueda reponerte esa tarjeta de propiedad. Es decir, no se puede volver a reimprimir o sacar un duplicado de esa tarjeta de propiedad. ¿Ok? Sin embargo, como lo que manifiesta la doctora Yoami, el doctor René, el doctor Juan, eh, evidentemente, no es causal de observación y no debería ser causal de observación. Porque este documento de la tarjeta de propiedad no está dentro de los requisitos para poder hacer una matriculación. No nos dice de que tenemos que presentar específicamente la tarjeta de propiedad, sino que como ustedes conocen y alguien tiene algún documento en este momento, en el dorso de la escritura pública tenemos un sello de asiento. Ese sello de asiento también refleja el número de partida y el número de registro, etcétera, de la persona que firma dicho registro, es decir, la ex autoridad de las oficinas de derechos reales. Lo que hace el funcionario de derechos reales es simplemente, por formalidad, revisar si existe una tarjeta, pero por formalidad, no por requisito. Lo que sí se fija específicamente son los datos específicos de la escritura. Por ejemplo, lo que nos interesa, si existe
un borroneo. ¿Será que si existe un borroneo o si existe una, qué sé yo, con un radix y ahí lo han alterado el dato, ¿será que ahí es causal de observación o no es causal de observación? ¿Debería o no debería ser? ¿Qué nos dice doctora Joemí, doctor René, doctor Juan, doctor Ineo, a nuestros colegas también que nos escuchan? Sí, doctora Joemí. Sí, la escuchamos, doctora Joemí. Creo que se levantaron la mano. Doctor, Doctor Juan, sí. a mi criterio sí tendría que ser susceptible de observación, ya que, como usted ha manifestado, es una escritura pública el cual no puede tener borrones, ni mucho menos ser alterado con un RADEX o sobrescrito, ya que es una escritura pública el cual es emitida por un notario de fe pública. ¿No ve? Entonces ahí tienen que estar todos los datos del bien inmueble como de los que están firmando esa escritura pública, como ser el vendedor, el comprador y todos sus datos, tal cual están en sus cédulas de identidad y tal cual el bien inmueble está registrado en el folio real actualmente. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera intervenir? Doctor Juan Roque, ¿no? Bien, evidentemente sí es causal de observación. Y últimamente se ha empezado a ver ese tipo de, de alteración en ciertos documentos, ¿no? Va a tener validez siempre y cuando exista la palabra mágica del corrivale y haya sido subsanada con el sello de la misma autoridad, en este caso notarial. Mientras no exista el corrivale y no exista el sello de la autoridad notarial, obviamente de que ese documento es susceptible a poder ser observado y obviamente ahí sí correspondería la solicitud de que pueda presentar un duplicado de dicha escritura a objeto de poder observar si ha existido alguna modificación o no del registro que existe en archivos de oficinas notariales. Entonces, ahí sí nos puede observar el registro, bueno, el funcionario de derechos reales. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que debemos hacer cuando un funcionario de derechos reales, por más de que sea nuevo o ante el desconocimiento de la normativa, está empezando a solicitarnos datos o solicitarnos requisitos que no están establecidos dentro de los requisitos para presentar distintos trámites en oficinas de derechos reales, que obviamente lo vamos a ver en las clases siguientes con relación a distintas normativas que tenemos, ¿no? Y requisitos, entre otros, como el instructivo 040, entre otros. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Será que si nos ponen ahí, como decía nuestro colega Irineo, subsane, que presente esto, que el plano de lote, certificado de lote, el debidamente protocolizado, que tiene que presentar, no sé, el último impuesto municipal, etcétera, etcétera? ¿Será que es objetiva la observación de algunos funcionarios de derechos reales? Pues no, y estamos en la obligación de pedir un decreto fundamentado de por qué nos está pidiendo esa persona de que adjuntemos una tarjeta de propiedad original. Supongamos que la hemos extraviado o supongamos que tenemos simplemente en fotocopia. ¿Será que vale? Sí, vale, porque como les dije, lo único que el funcionario de derechos reales va a hacer es corroborar en físico el documento y revisar el último sello que tiene, el sello de asiento de derechos reales, para poder ingresar a esos datos, donde está obviamente figurando el número de partida, ingresa en el sistema con la partida y ya en el sistema empieza a corroborar los datos que también manifiesta el testimonio. ¿Ok? Hasta ahí, estimados colegas, ¿se entiende? Sí, doctor. Bien, muchas gracias. Continuemos.
bueno, más allá del decreto fundamentado, ya he empezado a accionar algunos funcionarios también, bueno, ya en el ejercicio de mi profesión, en los cuales lamentablemente están cometiendo algunos delitos como el incumplimiento de deberes, ¿no? Es por eso que los funcionarios de derechos reales hoy en día constantemente tienen ciertas actualizaciones con relación a cómo es que deben hacer ciertos registros, absolviendo algunas lagunas, ¿no? Porque en derechos reales constantemente se va aprendiendo, constantemente. De repente viene un documento que nunca lo has visto, que viene de otro departamento, con otro formato de requisitos, etcétera, etcétera. Es una muy bonita institución en la que, bueno, vas aprendiendo día a día. Doctor, una consulta. Sí, doctor Santos. ¿Qué pasa si la tarjeta de propiedad con la escritura pública no coinciden en algunos datos? Cuando no coinciden con algunos datos, ahí sí va a existir la observación. Como les digo, el funcionario de derechos reales va a ingresar al último dato que tiene, en este caso, en el sello de asiento que tiene el testimonio, la escritura, va a entrar con ese dato al sistema que nosotros tenemos, que es el sistema SINAREP, y obviamente va a entrar al número de partida y va a corroborar estos datos que lo estamos viendo de forma genérica, ¿no? Y obviamente que también va a corroborar el contenido del documento. Y si obviamente existe una alteración de ciertos datos, nos va a pedir que aclaremos dicho extremo, ¿no? Independientemente, si hay un número por demás, nos va a pedir a que aclaremos, qué sé yo, ¿no? El número de carnet del propietario, por ejemplo, ¿no? Si es diferente al del sistema. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a subsanar. Ahí sí es una observación lógica, ¿no? ¿Está bien, estimado doctor Santos? Sí, doctor, gracias. Ok, gracias. Matriculación. Lo que se hace generalmente, bueno, vamos con la primera inscripción y transferencia de información. La matriculación prácticamente es un volteo de datos, ¿no? Un volteo de datos cuando existe una tarjeta de propiedad. Es decir, de esa tarjeta de propiedad, yo lo voy a volver en una partida computarizada, es decir, en los folios reales que ahora conocemos, que son de color verduzco. Es solo un solo clic, ¿no? Porque es un volteo de datos, como les comentaba. Este volteo de datos va a originar una matriculación, que es obviamente una partida computarizada, y vamos a ver que en la parte superior tiene cierta cantidad de dígitos. Y esa cantidad de dígitos en La Paz, en El Alto, en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, en cualquier otro departamento del Estado Plurinacional de Bolivia, son dígitos que van a contener cierta información. Obviamente que, que no nos dan esa información en lo que es el folio real, pero el contenido de esos dígitos significa lo siguiente: el cantón, la sección, la provincia y el departamento. En el caso, por ejemplo, de los folios reales de la Ciudad del Alto, será con una nominación primera, que es el 201-401. Ese 4 ya nos está dando a conocer que pertenece a la ciudad de La Paz. En el caso de lo que es el municipio de Chocalla, es el 201-301, ¿no? Ahí nos está identificando que es de Chocalla. Ahora, ¿cuál es la cantidad de dígitos que va a tener una matrícula? 13, doctor. Exactamente. Son 13 dígitos que van a tener. ¿Qué pasa si es que yo veo una matrícula que tiene 14 dígitos o 12 dígitos? ¿Qué es lo primero que se nos tendría que venir a la mente? Que existe, doctor, una mala transcripción tal vez en el documento que se ha suscrito. Ya. Ok, gracias, doctora. ¿Alguien más?
No va a existir, pues, doctor, porque eso no se puede, esa matrícula no existe. Ok, gracias. ¿Alguien más tal vez? Evidentemente, si es que vamos a ver una cantidad de 12 dígitos o de 14 dígitos, ya es de dudosa procedencia. Puede ser de que sea chuto, etcétera, ¿no? Igual, lamentablemente, obviamente, hoy en día se han empezado a ver gran cantidad de folios reales chutos. Y bueno, denuncias que se han tenido, ¿no? Donde se han agarrado a otros funcionarios en otras oficinas, agarrando distintos folios, etcétera, porque ustedes saben de que, bueno, una persona no puede tener un folio real vacío, es decir, sin información interna, en otros lugares que no sean en oficinas de derechos reales. Y no solo en oficinas de derechos reales, sino que por la cantidad mm, de correlación de números que tiene cada folio real, se le asigna a cada funcionario, ¿no? Generalmente están en inscripciones rápidas, inscripciones en línea, etcétera, a quienes se les asigna una cierta cantidad. Si esa cantidad, o si un solo folio real aparece donde un asesor de registro, por ejemplo, que nada tiene que ver con impresión de folios reales, es pasible a poder iniciarle un proceso administrativo, ¿no? Y si corresponde a uno penal. Por eso es que se cuida mucho el tema de los folios, ¿no? Si nosotros nuevamente, recalco, vemos que son 12 dígitos o 14 dígitos, ya es de dudosa procedencia, porque simplemente tiene que tener 13 dígitos. ¿Y por qué solo 13 dígitos? Porque ya el sistema SINAREP es quien te asigna el número conforme al lugar, la ubicación y la jurisdicción donde pertenece. ¿Ya? Entonces ya sabemos de que no son unos numeritos que no tienen un significado, sino el significado es de que es del departamento, la provincia, la sección y el cantón. Y por último, el inmueble. Este es un modelo de folio real, un poquito antiguito, ¿ya? Pero que es con relación a la mutación. Cuando yo les decía que es un volteo de datos y que con solo un solo clic ya tenemos un folio real, es porque el sistema automáticamente va a designar un número de matrícula computarizada que es la de la parte superior, donde dice vigente, ¿no? Ahí está el número de partida. Ahora, al ser volteo de datos, obviamente que al ser volteo de datos, se va a voltear los datos con los errores que pueda existir en la tarjeta de propiedad. Y si no existe, bueno. Y simplemente al ser volteo de datos, va a voltear los datos de los datos específicos que existen en la tarjeta de propiedad. Si nosotros podemos observar nuevamente la presente tarjeta de propiedad, ¿cuáles serían los datos que nosotros creemos que faltarían o que faltan en esta tarjeta de propiedad? ¿Cómo es que debería ser una tarjeta de propiedad? No sé si me dejo entender. ¿Qué datos ustedes consideran que también debería tener la tarjeta de propiedad? ¿Alguien? Características técnicas, doctor. Básicamente Ya, la superficie, medidas, colindancias, como actualmente se ven en el folio de A. gracias. Doctor, ¿Alguien más? Sí, doctor, en cuanto a los datos de titularidad de dominio, tendría que tener también el estado civil, número de carnet, fecha de nacimiento, ¿no? Cosa que no tiene las tarjetas. Pero como usted anterior indicaba, esto se va a traspasar tal cual está en el registro de la partida WAN, doctor. ok, muchas gracias, doctor. Evidentemente, lo que no contemplan en nuestra tarjeta, porque obviamente ha sufrido una mutación, antes existían ciertas acefalías en cuanto a datos, es por ejemplo en la titularidad de dominio que manifiestan nuestros colegas,
en la cual no específicamente está el número de catastro, por ejemplo, las colindancias, etcétera. Y de la misma manera, en los datos del propietario no especifican si es casado, si es que es soltero, el número de carnet de identidad, la fecha de carnet de identidad, pero no es que obligatoriamente tenían que tener estas tarjetas de propiedad, sino de que eh, generalmente solo contenían estos datos que vemos. Y eso ha llevado a que lamentablemente puedan existir también ciertos problemas con relación a lo que es el derecho propietario y la posesión. Si nosotros revisamos en el sistema, por ejemplo, un Jaime Mamani Mamani, solo con esos datos, ¿cuántos Jaimes Mamanis creen que existen solo en la ciudad de La Paz, aproximadamente? ¿Será que existen dos o tres o cuatro o solo uno? ¿Qué me dicen, colegas? Si nosotros nos vamos al CERESI y solicitamos un informe de todos los Jaimes Mamanis, con seguridad de que nos van a dar alrededor de 10 a 11 a 12 personas que tienen el mismo nombre con los mismos apellidos. ¿Cuáles llegarían a ser los datos que van a diferenciar de un Jaime Mamani a otro Jaime Mamani? Estos datos que les van a llegar a diferenciar, obviamente, van a ser la fecha de nacimiento, el número de carnet de identidad y el estado civil. Estos datos acéfalos han hecho a que algunas personas con malas intenciones, de distintas personas que han llegado a fallecer, que han tenido gran cantidad de propiedades o de hectáreas, suplanten la identidad de otra persona. Han empezado a encontrar a cualquier Jaime Mamani y lo han hecho pasar como si fuese el propietario de esa propiedad. Porque lamentablemente en nuestros datos de tarjeta de propiedad no existían los datos necesarios que tenían que tener, como el estado civil o el número de RUM que antes se manejaba y en este caso la fecha de nacimiento. ¿Se dan cuenta qué tan importante es el contenido de la información? Es por eso que ha llegado a evolucionar esta tarjeta de propiedad ahora en un folio real. A diferencia de la tarjeta de propiedad, el folio real, ya el sistema SINAREP, a momento de hacer la transcripción de los datos, por ejemplo, de lo que viene a ser la matriculación de inmuebles de tarjeta, bueno, del registro en libros a folio real, el sistema te pide los datos específicos de la persona, es decir, el número de carnet de identidad, la fecha de nacimiento y demás. Pero si nosotros, cuando hacemos una matriculación de inmuebles, como por ejemplo, agarramos un registro en libros y hacemos una matriculación, es decir, volvemos el registro de libros a tarjeta de propiedad, bueno, perdón, a matrícula computarizada, a folio real, simplemente también nos vamos a limitar a transcribir los datos que están inherentes en el registro en libros. No puedo yo de manera oficiosa anotar datos que no están en el registro en libros, es decir, en el sistema de derechos reales. Si me presenta la persona su fotocopia de carnet donde ya está el número de carnet de identidad, ya está la fecha de nacimiento, etcétera, pero en el sistema del registro SINAREP no contemplan esos datos, no puedo yo oficiosamente poner esos datos. Por eso alguna vez escuchábamos en algunos usuarios y decían, pero aquí se han equivocado, yo les he dado una tarjeta de, bueno, un registro en libros, ¿no? Ahí mi testimonio antiguito, estoy adjuntando mi plan, mi certificado de lote y estoy adjuntando mi fotocopia de carnet de identidad, pero me están entregando un folio real donde no tengo la fecha de nacimiento y no contempla mi estado civil y no contempla ciertos datos. Eso es porque, reitero, simplemente se hace el volteo de datos del contenido de la información del sistema
al folio real. Se empieza a transcribir prácticamente, a typear. Es por eso que alguna vez, como esto ya no es un volteo de datos con un clic, como a diferencia de la tarjeta de propiedad, generalmente existen errores de oficina, ¿no? En algún número, en alguna letra, palabra, etcétera. Eso es porque ya, le reitero, el usuario generalmente empieza ya a transcribir, el funcionario, perdón, ¿ya? Ahora, eh, a diferencia de nuestra tarjeta de propiedad, nuestro folio real ya va a tener más datos. Con relación a esos datos, ¿qué datos será que nosotros ya podemos empezar a distinguir, a observar y ver en cuanto a complementación? Los escucho, estimados colegas. ¿Qué datos más se han visto necesarios que ahora están inmersos en un folio real? Los escucho. Doctor, bueno, básicamente, como en mi anterior intervención, serían las características técnicas del inmueble o lote de terreno para su fácil individualización y determinación, ¿no? Y como también mencionó su persona, los datos de identidad del propietario, esto con la finalidad de evitar la existencia de algún homónimo, ¿no? Pues considero yo que el sistema de las partidas era bastante informal, pues no se tenía datos que identifiquen a la persona y lo hacían lo más resumido posible. Obviamente esto también lo extraían de los datos insertos en las escrituras de compra y venta o documentos que acreditaban el derecho propietario. Doctor, otros datos importantes que se especifican en el folio real es precisamente las cargas y gravámenes y también el asiento seno que precisamente cancela los gravámenes que se consignan en el asiento B. Muchas gracias, colega. ¿Quién más? Doctor, Doctor, en Sí, referencia al doctora. nuevo folio real, el folio real establece claramente la situación civil de los propietarios, ¿no? Por ello, adjuntamos ahora el certificado de matrimonio cuando son casados y hacemos una minuta de aclaración para establecer la situación civil de los propietarios. Por ejemplo, su folio real está desactualizado porque su catastro solo tiene 3 números, debería tener 4. Sus linderos, dice vecinos, deberían decir lote 1, 2, 3, ¿no? Entonces, todo ello ha sido subsanado con el tiempo porque ese folio real es, bueno, no digamos actual. Y ahora, doctora, ¿este folio real es actual? Doctora Sonia. Bien. Como estamos viendo la evolución, evidentemente la observación de la doctora Sonia es real. Y como ustedes pueden observar, evidentemente ya lo que se adelantaba de la doctora Sonia, nuestros folios reales también han sufrido ciertas modificaciones, entre ellos la cantidad de los datos del número de catastro, como manifestaba nuestra colega, y también los datos inherentes a lo que viene a ser el contenido de la información interna, como también las medidas de seguridad que ha llegado a tener cada folio real, ¿no? Entonces, también acá empezamos a ver ciertas acefalías, cierta necesidad en ciertas medidas de seguridad que debería tener un folio real. Esto porque lamentablemente no está sistematizado
nuestro sistema como quería que se sistematice el anteproyecto de ley que se estaba presentando y cómo es el contenido en otros países en cuanto a lo que es el derecho propietario con relación a sus folios reales. Ahora, este sí es un folio real actualizado, como todos ustedes pueden apreciar. Ya ha cambiado la imagen en la cual está la cantidad exacta de datos en el número de catastro y vamos a ver mayores datos inherentes a lo que es un folio real, ¿no? Por ejemplo, acá también estaba por quién ha sido verificado, cuál es la fecha, etcétera, del documento, de la elaboración del documento. De la misma manera, acá ya vamos a ver la firma del registrador en la parte inferior izquierda. Al medio vamos a ver prácticamente el funcionario que ha realizado dicha inscripción. Por eso ustedes ahí se van a dar cuenta generalmente quién es el que ha hecho una inscripción cuando se trate de un error de oficina que lo haya elaborado algún funcionario, en este caso asesor de registro o, perdón, inscriptor. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver quién ha elaborado el documento, la cantidad de hojas que tiene dicho folio real, la fecha de folio real, de la impresión, la hora, los minutos y este celito, ¿no? El, el correlativo que tiene en cada folio real. Y ahí tenemos un QR que también va a distinguir la información de lo que es el folio real, como también el código de barras, el sello del órgano judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Se van implementando mayores medidas de seguridad. Ahora bien, ¿cuál llegará a ser el contenido de lo que es nuestro folio real? Toda esta parte superior, mis estimados colegas, se denomina dominio. Toda esta parte, como, bueno, ustedes pueden apreciar donde dice A, dice titularidad sobre el dominio, es decir, nos va a dar a conocer quiénes o qué personas han llegado a hacer ciertas transferencias de dicho inmueble o ciertas aclaraciones. Es decir, nos referimos a los propietarios de este folio real. En el asiento B vamos a ver la inscripción de todo lo que son los gravámenes y las restricciones. Pero antes de ello tenemos otro espacio, otra celda donde nos van a dar a conocer los porcentajes. ¿Ya? Y por último tenemos otra celda o otra casilla donde se reflejan las cancelaciones. Ahora vamos a entrar a hacer un análisis en dominio porque lo que nos interesa en la presente clase es poder hacer un análisis de lo que viene a ser el dominio. Ahora bien, como ustedes pueden observar en la parte superior, está, bueno, ahí dice mediante la resolución del DAF 033 de quebrado 2016, registro de la propiedad de inmueble, ahí está el número de serie y más abajo están los datos que nos interesan. Y esos datos que nos interesa reflejan lo siguiente. La matrícula, el número de matrícula que tienen que ser 13 dígitos como lo hemos manifestado anteriormente. También tiene que estar si es vigente o no es vigente dicha matrícula, porque puede llegar a ser de que no esté vigente y ante el desconocimiento, por más de que diga de que tiene 1000 metros, pero si nos dice que está no vigente, ¿qué significa? Que no puedo darle más uso a mi partida. ¿Ya? Entonces, es muy importante esa palabra vigente. Ahí está la ubicación del lugar, ¿no? Nos dice que es en Murillo, en la ciudad del Alto de La Paz. Ahí está el número de catastro en la parte superior. Posteriormente, los datos que nos demuestran son los de la ubicación. Entonces, antes de la ubicación está el tipo de propiedad. En este caso, es un lote de terreno. ¿Ya? Lote de terreno.
¿Qué pasa si es que ya existe una construcción de una casa? Entonces tendré que modificar la denominación de lote de terreno a casa. Y si es un edificio, de la misma manera, tendré que hacer la modificación de casa a edificio, con un nombre, ¿no? Bien, ahora la ubicación. Ahí en este caso nos dice de que es de la urbanización San Felipe del sector 7. También vamos a ver que en designación nos dice el lote es el número 5, manzana 222. Ya estamos empezando a especificar prácticamente el contenido de lo que se refiere en cuanto a la ubicación del bien inmueble. Las medidas o la superficie, en este caso es de 264 metros, entre las medidas NSC. ¿Qué será que significa NSC? Es que no se consigna. Es decir, las medidas no se consignan en el plano de lote que ha presentado dicho usuario. En cuanto a los linderos, tenemos que las colindancias, ¿no? Al norte, al este, al oeste y al sur. ¿Con quiénes colinda la propiedad? Y un poquito más abajo, en la descripción del inmueble que ya hemos visto, vamos a ver el antecedente dominial. Este antecedente dominial es prácticamente donde ha nacido, prácticamente, ¿no? Donde ha nacido dicha partida. Es decir, es el abuelo, en otras palabras, de la partida. ¿Ya? ¿Por qué decimos que es el abuelo? Porque ahí vamos a ver los datos que contienen, como por ejemplo, el libro, el año, la partida y la foja, que hemos visto en el anterior registro, que son los registros en libros. El contenido del dato que viene en el sello de asiento. Acá nuevamente L, el libro, A, el año, P, la partida, F, la foja, las fojas, ¿no? Vamos a recordar, nos referimos al contenido de la información de este sello, donde está nuevamente también la partida, el número de fojas, el número de libro y el año, 1987. Por eso decimos que prácticamente en palabras más fáciles es el abuelo de cómo nació esa partida. ¿Ya? Posteriormente vamos a ver en la columna A la titularidad sobre el dominio. Hasta ahí, con relación a los datos de dominio, es decir, la descripción del inmueble, ¿existe alguna pregunta, alguna observación? Doctor, Sí, licenciado Weimar. doctor, disculpe, ¿el número de partida tiene alguna variación de acuerdo a los departamentos? Sí, exactamente. Bueno, respondiendo nuevamente y reiterando, ahí está la codificación única nacional. Cada número de la partida tiene un significado. El número de inmueble, bueno, el inmueble, el cantón, la sección, la provincia y el departamento. No, ¿Ok? Por eso en su momento decíamos, ¿no? Que en la ciudad del Alto va a ser el 201-401 y en la ciudad de Chocalla, por ejemplo, en el municipio de Chocalla, 201-301 y así sucesivamente en cada región. ¿Ok? ¿Está bien, Lick? Bien. Ahora en titularidad sobre dominio. En titularidad sobre dominio vamos a observar y vamos a conocer los datos referentes a los propietarios que han ido pasando en el transcurso del tiempo. Y en este caso vamos a ver posteriormente a los principios, como por ejemplo con relación al principio del tracto sucesivo. Este principio del tracto sucesivo nos dice de que se tiene que anotar por horas
minutos y segundos la persona que ha sido propietaria de un bien inmueble. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, tenemos una inscripción de una aceptación de herencia, antiguamente denominada declaratoria de herederos. Supongamos que estamos en la ciudad de La Paz o en la ciudad del Alto, independientemente. Vámonos a la ciudad de La Paz. Supongamos de que existe una propiedad y esta propiedad es de 200 metros cuadrados o 300 metros cuadrados y bueno, los padres llegaron a fallecer y existen dos hijos. Independientemente, cada hijo hace su proceso de notarial de aceptación de herencia, paga los impuestos a la transferencia, el 01, el 430, etcétera. Hace su trámite ante el Ceresi, también para lo que es el registro de, de los herederos, bueno, de la cantidad de hijos que ha tenido la persona. Y uno de ellos, ya con todos los documentos para hacer su aceptación de herencia, se va a oficinas de derechos reales de la ciudad de La Paz. ¿Cuándo se va a las oficinas de derechos reales de la ciudad de La Paz? El día de hoy, ¿no? El día de hoy, específicamente, ingresa a las 4 de la tarde en punto, o 3:30 en punto. Bueno, 3:30 en punto, y ingresa sus documentos, ¿no? Supongamos que ha ingresado por asesores de registro, ¿ya? Y el otro hermano va a derechos reales de la zona sur, ¿ya? De la zona sur. Ingresa también su trámite de aceptación de herencia. Este le ingresa a las 4 de la tarde en punto, el otro a las 3:30, este otro a las 4 en punto. En este caso son dos oficinas distintas. Se está ingresando un trámite, obviamente, con un número, un solo número de matrícula, en este caso computarizada, es decir, partida, pero existen dos inscripciones que se van a realizar, que son dos aceptaciones de herencia. ¿Será que los dos se pueden inscribir al mismo tiempo? ¿Será que va a haber algún problema en el registro? Porque alguien le tendrá que observar y decirle, señor, se puede observar de que lamentablemente también existe un registro que ha ingresado en la zona sur y antes de que se registre bueno, antes de que registremos en la ciudad de La Paz, previamente se tiene que registrar en la ciudad, bueno, o en las oficinas de derechos reales de la zona sur, o sea, donde ha ingresado primero. ¿Será que es válida esa observación? Por un lado. Por otro lado, eh, ¿cuál creen ustedes que se inscribiría lo más rápido posible? Tomando en cuenta, por ejemplo, de que el funcionario de la ciudad de La Paz, donde ha ingresado primero el trámite de aceptación de herencia, no tiene muchos trámites y decide procesarlo en el momento, en el día. Y en el otro caso, que ha ingresado en la zona sur, bueno, perdón, el de la zona sur no tiene muchos trámites, ha ingresado media hora después y decide procesar lo antes posible, ¿no? Porque no tiene muchos casos. Pero en la ciudad de La Paz, donde te llega cualquier cantidad de trámites, el funcionario tiene unos 20 trámites más que atender y decide hacer el registro después de 2 o 3 días. ¿Cuál creen ustedes que sería el problema o no existiría algún problema o cómo se procedería o cómo debería procederse con relación al registro? Los escucho, estimados colegas. ¿Será que existe alguna observación? ¿Será que existe algún problema? ¿No existe ningún problema? ¿Será que voy a inscribir lo primero que he llegado y después el segundo?
hasta que termine el primer registro. Los escucho, colegas. Doctor, buenas noches. Acá en Oruro lo que pasa es que generalmente si no sale el registro, nos observan y tiene que estar primeramente registrado, pero en algunas circunstancias, como son gravámenes, nos preguntan con relación a la ficha y nos entregan una ficha A, que es para asesoría directamente, en lugar de la ficha I. Bueno, es acá, ¿no? Pero la observación que realmente mantiene es que si hay trámite pendiente, lo denominan trámite pendiente, por haber ingresado con anterioridad, no nos dan curso a un nuevo registro. Ok, ¿alguien más si quiere participar? Gracias, doctor. Doctor, Sí, con relación al ejemplo, doctor, en principio nos decía que el primer hermano lo estaba ingresando por asesor de registro en la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? en la ciudad de La Paz, exacto. Registro primero. Ya, a eso, si no me equivoco, dijo que lo ha ingresado a las 3:30. Pero luego el Sí, otro hermano se dirige a la zona sur y hace ingresar el otro trámite más o menos a las 4 de la tarde, ¿no? sí. Rechazado desde ventanilla, ni siquiera ingresaría ni en asesor de registro ni en inscripciones rápidas, porque el sistema automáticamente alertaría que ya hay un trámite pendiente de inscripción en propiedad que está en curso, así sea por minutos, doctor. No ingresaría el segundo trámite de la zona sur. Ya. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Colegas, ¿qué me dicen? ¿Se puede o no se puede? Bueno, doctor, este es un tema ya de sistema, ¿no? Habría que ver, conocer cómo es el sistema, qué tan amplio es, qué tan restringido es, porque finalmente, si ambos son herederos, ambos cuentan con la aceptación de la herencia y con todos los documentos, no debería existir ningún tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, tal vez pasa como nos decía la doctora que me antecedió, que reconoce primero la primera inscripción y al segundo va a esperar, pues, que primero se registre el que tuvo la suerte de haber ingresado y después esperar qué es lo que pasa. Evidentemente es un tema de sistemas, pero es tan importante esta pregunta porque vamos a ver de que cuando nos enteramos, por ejemplo, y alguna vez se ha debido tocar o han conocido que la banca decide hipotecar una propiedad, pero la persona se entera antes de la hipoteca, qué sé yo, porque sabe que le van a iniciar un proceso y demás, decide, en este caso, transferir la propiedad. Supongamos de que ingresa la transferencia y a los minutos en otra oficina, qué sé yo, o en la misma oficina con otro funcionario o con el mismo funcionario, ingresa otro trámite y ese trámite es la de hipoteca. ¿Será que se da o no se da? Este es un jueguito que se hace, ¿no? Es por eso que es de vital importancia la pregunta también. ¿Por qué? Porque las personas que saben el tema del registro y del sistema van a darse cuenta que cuando existe un trámite pendiente, independientemente de qué tipo de trámite pendiente, no de todos, ¿ya? Es que deberían rechazarte. El sistema SINAREP
cuando tú haces el registro de una aceptación de herencia, dentro del sistema SINAREP no existe la palabra, ¿no? Aceptación de herencia. Simplemente inscripción de propiedad, es decir, de transferencia. Eso es lo que se entiende. Si yo estoy en derechos reales de la ciudad de, bueno, de La Paz, estoy en derechos reales zona sur, ingresa previamente uno en La Paz y yo ingreso la matrícula para poder enlazar la matrícula y ingresar el trámite que me están solicitando, ahí va a salir un trámite pendiente. ¿Cuál es ese trámite pendiente? Y ahí va a salir que existe una inscripción de propiedad. Entonces, lo que debería hacer el segundo, obviamente, usuario, bueno, funcionario, es observar y decirle de que no puede ingresar ese trámite hasta que termine el flujo, es decir, hasta que se inscriba el anterior. ¿Por qué? Porque no sabe si es que se trata de una compra-venta o es de una aceptación de herencia, porque nuevamente les digo, el sistema no te dice. Eso es con relación a la observación que decía el doctor Erland, que es ya un tema de sistema, pero todos tienen el derecho de registrar una aceptación de herencia. ¿Por qué? Porque se supone que de que han pasado por un trámite administrativo, en este caso con un notario. Y tomando en cuenta el artículo 56 de nuestra Constitución Política del Estado, en la sección cuarta, que habla sobre el derecho a la propiedad, en su parágrafo primero, la cual establece de que toda persona tiene el derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. El hecho de no aceptarte el ingreso de ese registro significaría que también se estaría vulnerando este principio constitucional o este derecho constitucional. Pero sin embargo, con el ánimo de no afectar derechos de terceros, lo que hace derechos reales y debería hacer, por eso les digo que debería, es no aceptar ese segundo trámite que estaría ingresando. Así sea por aceptación de herencia. ¿Ya? Ahora, es importante este tema de los, como les digo, del tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque por más de que esta persona, en el otro caso que les he dicho que está haciendo, que está queriendo hipotecar la propiedad, haya pasado 2 meses o 3 meses, o ya le haya notificado, ya le haya informado, qué sé yo, eh, va a derechos reales ansioso, ¿no? De poder hacer su inscripción en derechos reales. Y si segundos antes ya ha ingresado una transferencia, ya no le aceptan ese, ese gravamen que quiere inscribir. Ya en este caso es hipoteca. ¿Por qué? Perdón, Porque doctor. existe un pendiente. Ya, Sí, doctor, sí. realmente qué importante es lo que usted nos está indicando, porque sabemos bien que el artículo 1545 del Código Civil nos habla de la preferencia entre adquirientes de un mismo inmueble o el conocido mejor derecho propietario, ¿no? Y la norma nos indica que el adquiriente que haya escrito primero su título es el propietario del bien inmueble. Imagínense que estemos en una situación en la que existan dos adquirientes que están compitiendo por inscribir primero el título. Entonces, el que tendrá la suerte de no de ingresar, ¿no? Sino de inscribir directamente, va a ser pues, el propietario del bien inmueble y el otro se quedará con las manos vacías. Exactamente, estimado doctor Erlan. Eso es muy cierto y bueno, pues existen personas que también, ¿no? Están ansiosas de poder inscribir una, en este caso, una aceptación de herencia, por ejemplo, porque al día siguiente ya piensan en transferir esa propiedad, vulnerando el derecho de terceros, ¿no? De que posiblemente existan otros herederos de dicha propiedad. Mucha razón con lo que manifiesta el doctor Alan Rodríguez con relación y con conformidad al Código Civil, al artículo 1545, ¿no? Gracias, doctor. Volviendo a nuestro tema, de lo que es los datos sobre el folio real. En titularidad sobre el dominio, vamos a observar los datos en el primer asiento, que generalmente es cero. Vamos a ver en otros casos que el asiento número cero tiene datos, ¿no? Es decir, un propietario, etcétera. Por ejemplo, cuando yo hago un usucapión, el primer dueño de ese usucapión
va a ser quien me ha otorgado la usucapión, es decir, el juzgado. Entonces va a estar los datos en el asiento número 0, los datos del juzgado que me ha otorgado la tutela para la usucapión. Entonces, en este caso ya vamos a empezar a verlo a los propietarios del asiento 1, el asiento 2, el asiento 3, bueno, especifican consecutivamente. Y vamos a ver de que acá ya se empiezan a especificar los datos inherentes y personales de las personas, es decir, los nombres completos de las personas. Si tienen 2 apellidos, si tienen 2 nombres, se van a hacer los registros. ¿Qué tipo de registro se ha hecho? En este caso podemos ver que después de los nombres está una compra-venta, ¿ya? Pero vamos a ver también que existen ciertas acefalías, porque en este asiento número 1 tampoco están los datos del estado civil, la fecha de nacimiento, el número de carnet de identidad, etcétera, ¿no? Tampoco. ¿Por qué? Porque nos dice, como podemos ver en esta parte inferior, después de lo que viene a ser la compra-venta, dice después escritura pública número 27 del 25 de enero del 98. Posterior a ello, nos dice que es el notario, bueno, que ha practicado esta escritura pública, es el notario o la notario Clementina San Juan, San Juana. Más abajo de ello dice registrado bajo la partida computarizada número 01046 y tal. Y ahí están también los datos del tiempo, ¿no? La fecha y las horas. Pero un poquito más abajo, como ustedes pueden observar, volviendo a este tema, ahí podemos observar una WNG. WNG, que significa Wang. Entonces, cuando nosotros vemos el asiento número 1 y vemos esta WNG, significa que el de lado, la persona con iniciales URS, ¿quién será, no? No sé, Simón Rodríguez, no sé, Urus, ¿no? Ha practicado un volteo de datos en WAC, es decir, de tarjeta de propiedad a folio real. Y como lo habíamos manifestado en su momento, cuando existe un volteo de datos, simplemente se hace el volteo de datos de toda la información que había en la tarjeta de propiedad que van a aparecer ahora en el folio real. Ahí no se puede complementar nada, como les dije, porque el sistema de oficio voltea los datos. Por eso es que ahí existe todavía las acefalías de los datos inherentes a lo que habíamos mencionado y recalco como el número de carnet, la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Ahora en el acento, ya pueden observar que ya está ahí el nombre del propietario, del actual propietario. ¿Y por qué decimos el actual propietario? Porque ha sufrido un efecto en el asiento número 2, que es una compra-venta. ¿Y quién hace la compra-venta? Hace el señor Henry Nicolás. Y ahí nos dice que es soltero, datos que no estaban en el anterior asiento. Nos dice que ha nacido el 14, bueno, ahí está la fecha de nacimiento, el número de carnet de identidad y la expedición del carnet de identidad, en ese caso que es de La Paz, y la nacionalidad, ¿no? Entonces, ya en el asiento 2, después de que ha existido el volteo de datos, existe un nuevo comprador, ¿no? Y bueno, ya en el otro asiento seguramente ya refleja también, bueno, reflejaría la fecha en la cual se ha hecho este registro. Supongamos que es el año 2017 que está acá, ¿no? Si es que no hay otros registros más, porque acá nos dice que hay 2 folios reales, este es el primero, existe otro segundo, pero supongamos que es el año 2017 cuando se ha hecho el registro, en este caso, de la propiedad a favor de Roberto y de Vilma, ha sido en 1989, muchos años antes, ¿no? Ahora, ¿por qué les decía que este registro en libros es como si fuese nuestro abuelito? Porque acá está como el quien debería o quien sería prácticamente el padre de esta partida, el papá, y este es el hijo, ¿no? Generalmente se dice hijas, pero
a las particiones que se van a llegar a tener. Supongamos que tenemos una partida de 1000 metros y vamos a dividir en dos hijas que van a ser 500 y 500. A eso sí se les denomina padres e hijas, ¿no? Pero para entender en este caso, para que sea un poquito más fácil, es que les he dado también la misma denominación. ¿Ya? En este caso, el dato de partida más antigua, ¿cuál llegaría a ser? Esta, la de registro en libros, porque la de registro en libros es de el año 1985. Y en este número de partidas, si es que ingresamos a ese número de partida, con seguridad de que es posterior a este año de 1985. Y posterior a este número de partida, recién viene el número de partida computarizado, es decir, el del folio real. ¿Ya? Bien, la siguiente columna, creo que ya es hora, ¿no? La siguiente columna es la columna del asiento B, donde se van a practicar todos los gravámenes y todas las restricciones que existen. Si existe una anotación preventiva otorgada o ordenada por una autoridad judicial, se va a inscribir aquí. Si existe un requerimiento, una resolución fiscal donde está ordenando una anotación preventiva, también se van a registrar ahí dichos datos. Si existe un préstamo de dinero y dicho préstamo de dinero se ha practicado ante un notario mediante formularios notariales, esos formularios notariales ingresan a derechos reales y también se anotan en este asiento en la columna de gravámenes y restricciones. ¿Ya? Y la siguiente columna es la de las cancelaciones. Entonces acá ya vamos a empezar a cancelar indiferentemente, independientemente. No es necesario que empecemos a cancelar cronológicamente. Es decir, supongamos que el primer gravamen ha sido por un banco y lo ha grabado por $50,000. El siguiente gravamen ha sido por un proceso penal, ¿no? Donde un fiscal ha ordenado la anotación preventiva. Supongamos que el tercero es por un préstamo de dinero de $1,000. Entonces, si la persona quiere solucionar el tercer gravamen, que es solo por $1,000, puede solucionar, es decir, devolviendo los $1,000 y automáticamente se practica la cancelación, independientemente de los otros registros que se han practicado, que es en este caso el del banco y el de la fiscalía, se tendrían que mantener firmes y consistentes. El hecho de cancelar no significa borrar, sino que por el tracto sucesivo se sigue manteniendo ahí en el registro de la columna B todas los gravámenes que ha tenido, y en la columna C vamos a poder observar todas las cancelaciones que ha tenido. ¿Ya? Entonces luego puedo cancelar el del problema penal y posteriormente lo del banco. Ahora, alguna vez algún usuario me decía, y ya para concluir nuestra clase, me decía: doctor, pero no es mi equivocación, se ve que aquí en derechos reales se han equivocado en el nombre, en el número de carnet de identidad y demás, y ahora, como es un error de derechos reales, ¿será que tengo que volver a pagar yo? Pues no, que si es un error de derechos reales, se supone que el funcionario de derechos reales corre con los gastos que ha sufrido. ¿Por qué? Porque ha sido una mala praxis, ¿no? Involuntaria posiblemente, pero ha sido una mala praxis, y conforme al artículo 50 del Decreto Supremo 27957, es que el funcionario va a subsanar la observación o el error que se ha tenido. Eso no significa de que, por ejemplo, ha existido un asiento 3, en el asiento 3, que es otro comprador, en el cual han errado su nombre de la persona. Supongamos que es Eric, en el caso mío con C y K, supongamos que ahí simplemente lo han puesto con una K y omitiendo la C, entra por un error de oficina. Y al poder o al tener que subsanar, no significa de que se borra ese asiento, es decir, se elimina el registro número 3, el asiento 3, sino de que se crea otro asiento. En este caso se empieza a crear el asiento número 4, y es ahí donde se subsana, ¿no? Se subsana por error de oficina el nombre completo de la persona, que por error de oficina se ha transcrito como Eric con una sola C, siendo lo correcto Eric con C y K, por ejemplo, ¿no? Entonces, se tiene que crear necesariamente otro asiento, y puede ser de que por crear otro asiento tengamos que
ampliar la cantidad de hojas de folio real. Muy bien, mis estimados colegas, cuando ya son las 9:15 aproximadamente, es importante hasta donde hemos visto, porque dentro de la tarea que vamos a subir, bueno, ya desde el día domingo, que nos falta todavía, está poder realizar este análisis e interpretación de un folio real. Para mí es muy importante poder saber y conocer cuál es el contenido y la interpretación que tiene un folio real, porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que a simple vista, ante la observación del registro de un folio real, nos vamos a poder dar de cuenta inclusive de que han existido posibles favorecimientos a terceras personas para un registro. Supongamos de que en pleno 2024, en el presente mes, hacen una inscripción sin que contemple los datos del número de carnet de identidad o una transferencia, sin que contemple, y dentro de los requisitos dice que está cuando hago la transferencia de una compra y venta, que tengo que presentar mi plano y certificado de lote, por ejemplo, y que yo no presente mi plano y certificado de lote, ahí nos vamos a poder dar cuenta de que ha existido omisión y que puede ser por algo, ¿no? Por favorecer a ciertas cosas, etcétera. Puedo llegar a interpretar muchas cosas. Como es el caso del caso que les comentaba, de una partida que ha llegado a aparecer de dudosa procedencia de cierto lugar que era de más de 120 hectáreas y que los comunarios tenían otra propiedad y otra superficie de otras 120 hectáreas y que simplemente al revisar el documento de compra-venta, reviso yo y digo, bueno, aquí son dos propietarios en los cuales esos dos propietarios nunca han aclarado sus generales de ley. Es más, uno había sido casado y curiosamente en la transferencia no existe el consentimiento del cónyuge, no existe un plan y certificado de lote, y se supone que, bueno, esto es más de 1.000 metros, debería existir eh, sí o sí los datos técnicos, deberían haber presentado eh, el georreferenciado, ya uno se empieza a dar cuenta. ¿No? Se empieza a dar cuenta simplemente viendo el contenido de un folio real y ahí tú te puedes dar cuenta y establecer de que pueden existir errores voluntarios, es decir, que lo han hecho con todo el conocimiento doloso para perjudicar a otras personas. Mis estimados colegas, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Espero de que la presente clase haya sido de mucha nutrición para ustedes. Mi nombre es Eric Ali y bueno, pues conmigo nos vamos a ver la siguiente clase. Ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes. Y bueno, pues cualquier consulta, duda, sugerencia, comentario que tengan, no duden en poder escribirme también a mi número personal, que bueno, siempre lo atiendo. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta la siguiente clase. Un saludo. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Buenas doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hasta el domingo, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.